En este video te voy a contar muchas cosas que de seguro no sabes sobre los sueños, desde previsiones del futuro en sueños, sueños lúcidos, parálisis del sueño y muchas otras cosas. Así que quédate hasta el final del video para saber todas estas curiosidades sobre los sueños. Hola, muy buenas a todos, niños de las estrellas, aquí está su príncipe y en este video les voy a contar muchas cosas sobre los sueños. Y todo esto que les voy a contar son cosas que yo he aprendido de los sueños con mis propios sueños, de mis experiencias soñando, todo lo que he aprendido. Y bueno, primero voy a empezar desmintiendo una cosa que se dice mucho sobre los sueños. Y es que yo creo que todos hemos oído esta frase que nos dicen mucho, que es que para saber si estás soñando o no, pellízcate. Y si te pellizcas y te duele, es que estás despierto. Pero si te pellizcas y no te duele, es que estás dormido. Bueno, pues eso es falso. Eso es una mentira, ¿de acuerdo? Y esto yo ya lo sé por los sueños que yo he tenido. Porque yo he tenido sueños en los que alguien me pellizca y me duele. Yo estoy soñando y alguien me pellizca en el sueño y yo siento dolor. Igual que si estoy despierto, como si alguien me pellizcara estando despierto. O sea que eso es una mentira, de que si te pellizcas y no te duele, es que estás soñando, o que si te pellizcas y te duele, es que estás despierto. Eso es una mentira, porque ya les digo que yo he tenido sueños en los que me pellizcan, o me golpean, o cualquier cosa así, y yo siento dolor. Siento pues como si estuviese despierto. Y esto es algo que se dice mucho. Bueno, eso es lo primero. Y después también les voy a decir que cuando nosotros estamos dormidos, bueno, cuando nosotros estamos soñando, nosotros a veces estamos en diferentes cuerpos. A veces nosotros estamos soñando y podemos tener nuestro propio cuerpo, o sea, el cuerpo que tenemos cuando estamos despiertos. Estamos en el mismo cuerpo. Pero a veces estamos soñando en diferentes cuerpos. Porque si tú estás soñando y ves tus manos, podrás ver que no son las manos de tu cuerpo real. Porque yo ya he tenido sueños en los que estoy soñando y veo mis manos y no son las manos de mi cuerpo real. Por ejemplo, si tú tienes lunares en las manos, en el sueño estos lunares desaparecen. O a veces puedes tener objetos en las manos. Por ejemplo, yo tuve un sueño en el que estaba soñando y miré mis manos y no eran mis manos reales, pero además tenía una pulsera. En la mano derecha yo tenía una pulsera delgadita, color arco iris, así rosa, celeste, verde. En el sueño tenía esa pulsera y pues yo nunca he tenido una pulsera así. Y pues en los sueños uno a veces está con otros cuerpos y pues lo puedes saber si ves tus manos y puedes ver que no son tus manos reales, o a veces tienes accesorios y otras cosas. A veces soñamos con otros cuerpos. Y también cuando nosotros estamos soñando, pues normalmente sentimos nuestros cuerpos muy ligeros. Cuando nosotros estamos soñando, normalmente casi no sentimos nuestros cuerpos, los sentimos extremadamente ligeros. Pero si nos llegan a pellizcar o a golpear o algo así, sentimos dolor. O sea, sí podemos sentir nuestros cuerpos, pero muy ligeramente, o sea, como si fuesen muy ligeros en la mayoría de sueños. Porque también hay otros sueños en los que sentimos nuestros cuerpos mucho más pesados que en la vida real, que cuando estamos despiertos. Yo he tenido sueños en los que siento mi cuerpo muy pesado, las piernas muy pesadas y quiero correr, pero no puedo porque les digo que siento mi cuerpo y mis piernas muy pesadas. En algunos sueños así. Aunque en la mayoría de sueños siento mi cuerpo mucho más ligero, pues que cuando estoy despierto.
Esto es así. Y es mejor sentir el cuerpo ligero porque esto también tiene que ver mucho con la energía. O sea, cuando uno está soñando, normalmente tiene muchísima más energía. En los sueños puede pasar cualquier cosa y tú puedes hacer cualquier cosa. Y normalmente sientes el cuerpo muy ligero por eso mismo, que tienes muchísima energía y puedes hacer muchas más cosas que cuando estás despierto. O sea, sentir el cuerpo lo más ligero posible es mejor, tanto en los sueños como en la vida real. Que uno si siente el cuerpo muy ligero, pues es mucho mejor, porque es más flexible y puede hacer muchas más cosas. Esto es así. Y bueno, cuando estás soñando, tú pues estás en tu cuerpo, a veces con otros cuerpos diferentes, y también a veces te puedes ver en tercera persona, porque yo ya he tenido sueños en los que me veo en tercera persona, o sea, yo siento mi cuerpo, pero me veo desde tercera persona, o sea, desde arriba. Yo siento como si estuviese pues ahí pues en tercera persona, siento mi cuerpo y me puedo mover, pero no, o sea, me veo desde tercera persona, o sea, yo me muevo y siento mi cuerpo, pero no veo como si estuviese pues en primera persona, así tal cual, o sea, que vea mis manos y alrededor todo eso, sino que yo siento mi cuerpo, pero me veo desde arriba, desde una tercera persona, así como en los videojuegos, ¿no? En los videojuegos, pues que tú estás en tercera persona, en algunos, y mueves al personaje y todo eso, pues yo exactamente igual, pero yo siento mi cuerpo, siento pues que me estoy moviendo y todo eso, pero desde tercera persona. Esto es algo que también pasa en los sueños y que de hecho esto también lo podríamos llegar a hacer en la vida real. Esto es como un superpoder de mirarnos desde tercera persona, pero seguir sintiendo nuestros cuerpos y movernos así. Pero bueno, esto es otra cosa, pues que tal vez hable en otro video. Y ahora les voy a hablar sobre que en los sueños, pues los sueños son mucho más profundos y tienen más significados, pues de los que uno se daría cuenta. Por ejemplo, ahora les voy a hablar de que cuando uno está soñando, todas las emociones que uno siente en el sueño, también las siente justo cuando está despertando. Por ejemplo, yo estoy teniendo una pesadilla en la que estoy muy asustado, y mi corazón está latiendo muy rápido en la pesadilla, ¿no? Y justo cuando despierto, me sigo sintiendo así. Mi cuerpo reacciona pues prácticamente igual que en el sueño. Yo estoy soñando que tengo una pesadilla o algo así, mi corazón está latiendo rápido, estoy sudando y todo eso. Y cuando despierto pues estoy sudando y mi corazón está muy acelerado y siento todo esto pues que sentí en el sueño. Los sueños son muy profundos y tienen estos significados y todo esto. O sea, uno siente las emociones y tu cuerpo reacciona pues a lo que soñaste. O sea, los sueños son mucho más reales de lo que podrías imaginar. También, pues les digo que cuando estás soñando, puedes sentir tu cuerpo si te pellizcan, puedes sentir exactamente igual, pues que cuando te pellizcan y sientes dolor. Yo tuve un sueño, pues en el que estaba soñando y pues una especie de araña gigante con pinzas así medio rara, un animal raro, me saltó a la cara y lo sentía tal cual, o sea, sus patas y todo eso, pues que estaban en mi cara y pues me espanté. Y en cuanto desperté, mientras desperté así como de golpe, y yo sentía en mi cuerpo, pues ese animal, o sea, sentía la energía de que todavía estaba, pues, en mi cara. Entonces yo despertando, pues estaba muy asustado porque lo sentía en mi cuerpo. Entonces, pues yo intenté agarrarlo y lanzarlo. Y hice eso. Aunque ya después cuando desperté bien, pues me di cuenta de que no había nada en mi cara, o sea, era parte del sueño. Pero despierto todavía lo sentía. Sentía en mi cara y pues yo le hice así y lo aventé. Aunque no aventé nada, pues porque no tenía nada en la cara. Simplemente la energía y la sensación de que todavía estaba en mi cara. Porque en los sueños, son así. Los sueños son mucho más reales de lo que parecen. Los sueños, yo prácticamente, pienso que es como si estuvieses en otras vidas, así como en dimensiones paralelas, en universos paralelos, así en otros universos, a multiversos y otras vidas, así de ti mismo. De que cuando tú estás soñando,
Por ejemplo, con tu propio cuerpo, estás soñando en otro planeta o haciendo cualquier otra cosa. Pues haz de cuenta que es prácticamente como otro universo paralelo, pero que también está pasando, o sea, porque lo sientes real, es como si estuvieses aquí, como si ahorita mismo que estamos aquí despiertos, todo esto fuese un sueño, un universo paralelo también, ¿no? Y pues cuando estamos soñando, vamos a otros universos paralelos y así, o sea, porque los sueños les digo que se sienten y son mucho más reales, pues de lo que uno podría imaginar. Y también sueñas a veces que estás en otros cuerpos, que es como si tuvieses otras vidas. Así funcionan los sueños. Y a veces hay veces en los que sueñas, pues por ejemplo, que mueres en el sueño, ¿no? Y pues eso es prácticamente, pues cuando sueñas así que mueres, pues tú en cuanto mueres en el sueño, despiertas de golpe. Y yo creo que así se siente más o menos, pues cuando uno muere, que despiertas así de golpe o se siente así, pues como sientes en el sueño. Los sueños funcionan así, o sea, son como universos paralelos de vidas que estamos viviendo y cosas así. O sea, los sueños son muy profundos, ¿de acuerdo? Los sueños funcionan así. Y pues así son estos sueños. Y ahora les voy a hablar sobre que cuando estamos soñando, a veces podemos ver a otras personas que ya se han ido. Podemos ver a personas que ya se han ido y hablar con ellas y todo eso. O sea, así como experiencias con pues, personas que ya se han ido. Y también a veces tenemos sueños en los que soñamos con otras personas y resulta que es un sueño compartido. O sea, a veces también se pueden tener sueños así multijugador, compartidos. Por ejemplo, que tú estás soñando y tu amigo también está soñando. Y los dos se encuentran en el sueño y comparten el mismo sueño. Esto también pasa. Puedes tener sueños pues con amigos o con otras personas así compartidos. Y ya cuando despiertan, tú le hablas a tu amigo y resulta que soñaron exactamente lo mismo. Y pues en otros sueños que ves a personas que ya se han ido y puedes interactuar con ellas. A veces en esos sueños pues es tal cual estás hablando con el alma de la persona que ya se ha ido y la persona pues te visita y en los sueños, así tal cual. Porque les digo que los sueños así son como dimensiones, paralelas, universos paralelos y todo eso. Así funcionan los sueños. Son así muy especiales. Puedes soñar pues, con personas que ya se han ido, soñar con otras personas y cuando despiertas resulta que tuvieron el mismo sueño y todo esto. Y ahora les voy a hablar sobre las visiones del futuro que podemos tener en sueños. Yo he podido predecir bastantes cosas gracias a los sueños. En los sueños a veces uno pues ve cosas que van a pasar en el futuro y pueden ser cosas tan simples como resultados de partidos de fútbol o cosas más serias que van a pasar. Por ejemplo, yo he podido predecir pues, resultados de partidos de fútbol. Por ejemplo, que yo estoy soñando que estoy en el estadio viendo el partido y veo el marcador. Y en el marcador, pues, por ejemplo, que el Barcelona le ganó 2-1 a Elche, que es un equipo de la Liga Española. Y pues el fin de semana que le tocó jugar al Barcelona contra ese equipo, pues así quedaron. Ganó 2-1 el Barcelona. Y he podido predecir pues varios resultados así de partidos de fútbol. Yo soñando que estoy en el estadio y veo el resultado. O también pues que estoy en la sala de mi casa, pero la tele está prendida justo en ese partido. Y pues veo el resultado que quedó así pues el partido. Previsiones así y también previsiones mucho más serias, o sea, más importantes. Por ejemplo, pues que yo sueño que estoy en el carro, en mi carro, o sea, en el carro de mis padres y veo un paisaje o pues algo que nunca antes había visto, sí, o sea, un paisaje, una casa que nunca antes había visto, una calle por la que yo nunca antes había estado. Y un par de semanas después, o en meses, o incluso hasta años después,
pues tengo, o sea, mi sueño se hace realidad. Justo exactamente como lo soñé, se hace realidad. Yo estoy en el carro y veo exactamente esa calle, ese paisaje que nunca antes había visto. O que yo entro en una casa y veo una casa que nunca antes había visto en un sueño. Y pues sueño que estoy en una casa que nunca antes había visto y pues ahí estoy. Y después de un tiempo, en unos meses o en un tiempo, a veces hasta dentro de un par de años, pues mi sueño se hace realidad. Y es como si tuvieses tú un déjà vu o un déjà vu, no sé exactamente cómo se dice. Yo prefiero llamarle déjà vu, pero es así. O sea, yo después de un tiempo, pues ya veo y estoy en esta casa. O sea, estoy en esta casa que nunca antes había visto, pero cuando yo justo entro y la veo, pues se me viene a la mente pues el sueño que yo había tenido de que yo ya había visto esto en un sueño y he podido predecir cosas así en los sueños. Porque también los sueños tienen significados. Todos los sueños tienen significados y tienes que saber traducirlos, esos significados, que saber identificar y traducir esos significados en los sueños. Y eso es algo que yo también hago. Yo ya más o menos sé traducir los sueños que yo he tenido de previsiones del futuro y cosas así, porque los sueños pues tienen muchas enseñanzas y hay que saber traducir todo esto. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, mi papá, que también es muy especial, que es un niño de las estrellas también, pues, una vez soñó que él iba en un río, en un bote, con un señor. Y pues él estaba ahí en el río y en la orilla del río miró a unos niños recolectando conchas. Y él en el sueño le preguntó al señor que iba con él que qué estaban haciendo los niños. Y el señor le dijo que estaban recolectando las conchas y sacándoles lo que traían adentro las conchas en el sueño. Y después, 4 años después, pues su sueño se hizo realidad. O sea, predijo eso. 4 años después de haber soñado eso, él pues estaba en el río, en el bote y con un señor. Y pues él iba ahí y justo en cuanto vio a los niños en la orilla recolectando conchas, fue cuando él pues se le vino a la mente el sueño. O sea que él ya había vivido esto antes. Le preguntó al señor que qué estaban haciendo los niños y el señor le dijo que estaban recolectando conchas y sacándoles lo que traían adentro. O sea, exactamente igual que en el sueño. O sea, en los sueños podemos predecir cosas así, literalmente, así, pues que el sueño se hace completamente realidad todo lo que vimos. Y otras veces que los sueños están así como camuflados y tenemos que saber identificar y traducir las cosas que nos intentan decir. A veces hay números, a veces hay palabras y cosas así que uno tiene que traducir para poder saber lo que intentan decir los sueños. ¿De acuerdo? Y bueno, les digo que los sueños pues tienen señales así y hay que saber identificarlas y traducirlas. Ahorita les voy a contar la historia, una historia que hay en la Biblia, un versículo o una historia así que yo leí en la Biblia, que era de José y los sueños del faraón, que tal vez ustedes ya se la saben. Pues en esta historia de la Biblia, José pues estaba en Egipto y el faraón le dijo que quería que tradujera su sueño, el sueño que él había tenido. Y entonces el faraón le cuenta a José el sueño que él tuvo. Y el sueño que el faraón tuvo es que él había soñado que había 7 vacas gordas. Y después llegaron otras 7 vacas flacas y se comieron a las gordas. Pero las vacas flacas no engordaron, a pesar de que se habían comido a las vacas gordas. Y esto fue lo que soñó el faraón. Entonces le dijo el faraón a José que qué significaba el sueño. Y José interpretó que el sueño significaba que las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia que iba a haber en Egipto, donde la comida iba a ser muy abundante. Y las otras 7 vacas flacas significaba otros 7 años, pero de escasez,
donde no iba a haber comida en Egipto, y que esos 7 años de escasez iban a hacer que los 7 años de abundancia no significaran nada, porque las vacas flacas habían comido a las gordas y aún así no se llenaron. O sea que las 7 años de escasez iban a ser peores y pues no iban a sobrevivir. Entonces, pues ya después de traducir el sueño y todo eso, pues se prepararon y en los 7 años que hubo de abundancia, pues guardaron suficiente comida para soportar los 7 años de escasez que hubo en Egipto y pues así sobrevivieron. Esa es la historia de José en la Biblia. Al menos como yo la recuerdo porque pues yo la leí así en la Biblia y ahorita también busqué en Google pues ese sueño y sí parece que era así 7 vacas gordas, flacas y que significaban 7 años. 7 años de abundancia y de escasez. ¿De acuerdo? Entonces los sueños tienen significados y uno tiene que saber identificarlos y traducirlos. Porque en los sueños uno a veces puede ver el futuro y predecir cosas. A veces muy literales, tal cual como lo soñaste en el sueño, se hace exactamente todo realidad. Un escenario y cosas así. O a veces pues está camuflado el sueño y tienes que saber traducirlo para saber lo que va a pasar. Y esto es así en los sueños del futuro, en visiones que uno tiene en sueños del futuro. ¿De acuerdo? Y también lo que uno ve durante el día es lo que termina soñando también algunas veces. Porque yo pues he tenido sueños en los que sueño casi lo mismo o casi lo mismo que soñé pues durante el día. Lo que hice y vi durante el día lo termino soñando algunas veces. Todo lo que hicimos durante el día y vimos en el sueño termina estando algunas de esas cosas que vimos, hicimos durante el día. Pero aún así puede haber significados ocultos y tenemos que saber identificarlos y traducirlos. Y ahora les voy a hablar sobre los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos es cuando uno está soñando y se da cuenta de que es un sueño. Se da cuenta de que es un sueño y pues puedes controlar el sueño y hacer lo que quieras. Convertirte en Super Saiyajin, volar, lanzar un Kamehameha y todo lo que quieras. En los sueños lúcidos es cuando estás soñando y te das cuenta de que es un sueño. Y a mí me encantan los sueños lúcidos y he tenido bastantes sueños lúcidos. ¿De acuerdo? Pues en los sueños lúcidos es así. Te das cuenta de que estás tú en un sueño. Y puedes hacer cualquier cosa que tú quieras. Volar, lanzar un Kamehameha y todo eso. ¿De acuerdo? Y ahora les voy a contar mis experiencias con sueños lúcidos. ¿De acuerdo? Pues en los sueños lúcidos yo normalmente estoy soñando y a mitad del sueño me doy cuenta de que estoy soñando. Me doy cuenta de que es un sueño. Entonces, pues en cuanto me doy cuenta de que es un sueño, pues yo empiezo a hacer todo eso, o sea, a controlar el sueño y hacer lo que quiera. Normalmente, casi siempre en cuanto me doy cuenta de que estoy soñando, lo primero que hago es convertirme en Super Saiyajin, lanzar un Kamehameha o volar. Es lo que yo hago, nada más me doy cuenta de que estoy en un sueño lúcido. ¿De acuerdo? Y pues en los sueños lúcidos puedes hacer lo que quieras, todo esto. Y pues yo me convierto en Super Saiyajin, lanzo un Kamehameha y empiezo a volar. Porque en los sueños, y sobre todo en los sueños lúcidos, pues tú tienes mucha más energía. O sea, en los sueños tú tienes mucha más energía que estando despierto. Y en el sueño las barreras mentales desaparecen y por eso puedes hacer lo que quieras, porque tienes mucha energía y todas las barreras mentales desaparecen. Entonces puedes volar, convertirte en Super Saiyajin y hacer todo lo que quieras. Entonces, pues en los sueños lúcidos yo me doy cuenta de que estoy soñando y tengo mucha energía y por ende empiezo a hacer todo esto, volar y todo eso. Pero por ejemplo, para hacer todo esto
de convertirte en Super Saiyajin, volar y lanzar un Kamehameha, solo se necesitan dos cosas. Y esto yo ya lo he dicho en anteriores videos. Para hacer todo esto solo se necesitan dos cosas. La primera y la más importante es tener energía. Y en los sueños tienes muchísima energía para hacer todo esto. Que cuando estás despierto, pues que a veces no tienes suficiente energía para hacer todo esto. Y la segunda es saber cómo se siente la sensación y saber pues cómo hacer todo esto. Convertirte en Super Saiyajin, volar y todo eso. Por ejemplo, pues yo cuando estoy despierto, yo ya sé cómo hacer todo esto, cómo se sienten las sensaciones para convertirme en Super Saiyajin, volar y lanzar un Kamehameha. Pero me falta tener suficiente energía para hacer todo esto despierto. Pero en el sueño, cuando me doy cuenta de que estoy soñando en un sueño lúcido, pues yo en los sueños tengo muchísima más energía. Entonces, como yo ya sé cómo hacer todo esto de convertirme en Super Saiyajin, volar y lanzar un Kamehameha, pues como yo ya sé hacer todo esto y en el sueño tengo suficiente energía para hacer todo esto, pues lo puedo hacer. En los sueños yo me convierto en Super Saiyajin, empiezo a volar, a lanzar un Kamehameha y hacer todo esto porque yo ya sé cómo hacerlo, sé cómo es la sensación y tengo suficiente energía para hacerlo. Y lo hago en los sueños lúcidos. Pero cuando estoy despierto, sé hacer todo esto, pero me falta tener más energía para hacerlo. Pero lo podría llegar a hacer si tengo suficiente energía, podría llegar a hacer todo esto. Y yo ya les he dicho antes, pues cosas para tener más energía. Uno tiene energía ilimitada, pero tiene que saber liberar esa energía ilimitada. Y una cosa para liberar tu energía ilimitada es, por ejemplo, escuchar música. Música positiva y ser muy feliz y ser enérgico. Estar en escenarios bonitos que te den energía. Al hacer todo esto tendrás mucha más energía, te sentirás eléctrico y podrás hacer todas estas cosas. Pero pues los que ya me conocen ya saben por qué pues yo todavía no puedo hacer todo esto. Pero estoy trabajando en ello y para cuando pueda hacer todo esto, grabaré videos y todo eso porque es 100% real y yo de niño hacía estas cosas. ¿De acuerdo? Y ustedes lo pueden hacer también, o sea, compruébalo. Es algo que dicen, porque pues cualquiera puede decir que estoy mintiendo o cualquier cosa, pero es real. O sea, tú puedes hacer todo esto. Si tú tienes suficiente energía, puedes hacer todo esto. Yo los videos que hago, los hago porque les digo que solo se necesitan dos cosas. Tener energía, que es lo más importante, y saber cómo se siente hacer todo esto, las sensaciones. Y yo los videos que hago les digo cómo se siente todo esto y las sensaciones. Entonces, si tú tienes suficiente energía y ves mis videos o sabes cómo se siente hacer todo eso, lo podrás hacer despierto perfectamente. Podrás hacer telequinesis, lanzar un Kamehameha, volar y convertirte en Super Saiyajin, porque tienes suficiente energía y sabes cómo se siente. Yo sé cómo se siente hacer todo esto. De momento me falta más energía, pero pues tú puedes hacer todo esto despierto. Pero ahora volviendo a los sueños lúcidos, pues es así. Yo cuando estoy soñando tengo suficiente energía, ya sé cómo hacer todo esto y lo empiezo a hacer. Me convierto en Super Saiyajin y controlo el sueño a mi antojo. La mayoría de veces. Porque hay otros sueños lúcidos en los que sí me doy cuenta de que estoy soñando, pero por más que intento convertirme en Super Saiyajin y hacer todas estas cosas, no puedo. En esos sueños es como si yo estuviese despierto, que sé cómo hacer todas estas cosas, pero me falta más energía para hacerlo. En esos sueños, pues yo me doy cuenta de que estoy soñando y pues intento hacer todo esto, convertirme en Super Saiyajin y todo eso, pero no puedo. Por ejemplo, al principio, cuando me intento convertir en Super Saiyajin, por 2 segundos mi cuerpo se envuelve en una aura dorada y empiezo a lanzar chispitas, pero solo dura 2 segundos y después desaparece. Y pues no me puedo convertir en Super Saiyajin. O si intento lanzar un Kamehameha, los primeros 2 segundos, en mis manos hay chispitas, se ven chispitas, siento chispitas, pero después desaparecen. Y si intento volar,
ya tal cual no puedo. O sea, intento volar, pero no puedo elevarme. En esos sueños lúcidos que tengo, pues a veces, yo tengo sueños lúcidos en los que puedo hacer todo esto y sueños lúcidos en los que no lo puedo hacer. Sueños lúcidos en los que tengo suficiente energía para hacer todo esto y otros en los que sueño pues como si estuviese despierto y no puedo hacer nada de esto. En sueños lúcidos que he tenido así. Y eso funciona así. Aunque la mayoría de sueños lúcidos que tengo sí puedo hacer todo esto. Convertirme en Super Saiyajin y volar. Algunos poquitos no puedo hacer esto, pero esto es así. Y pues cuando yo tengo un sueño lúcido, pues normalmente en cuanto me doy cuenta de que estoy soñando, tengo muy poquito tiempo antes de despertar. Entonces lo aprovecho pues para hacer todo esto, convertirme en Super Saiyajin, lanzar un Kamehameha y volar. Porque en cuanto me doy cuenta de que estoy teniendo un sueño lúcido, casi que en un par de segundos despierto. Entonces pues nada más me doy cuenta, luego lo primero que hago es convertirme en Super Saiyajin y lanzar un Kamehameha o empezar a volar. Porque nada más me doy cuenta de que estoy en un sueño lúcido y en un par de segunditos despierto. Y me pasa así. Siempre que me doy cuenta de que estoy en un sueño, tengo muy poquito tiempo para hacer todo lo que yo quiero antes de despertar. Y ojalá pues durasen mucho más estos sueños para poder hacer cualquier cosa y pues disfrutarlos más. Pero es así en los sueños lúcidos que yo tengo. Despierto casi que después de un par de segunditos que me doy cuenta de que estoy soñando y tengo muy poquito tiempo para disfrutar el sueño. Y aunque la verdad, el tiempo también es relativo, o sea, el tiempo también es una ilusión. Uno a veces siente, pues que el sueño dura unos minutos, a veces sientes que el sueño dura un par de segundos. El tiempo también es relativo y es una ilusión. Pero esto es algo que hay que hablar en otro video. Y ahora les voy a hablar de otros sueños que no sé si son así como sueños lúcidos, pero sí son sueños en los que uno se da cuenta de que está soñando, pero por más que quiere despertar, no puedes. Yo creo que a muchos ya nos han pasado estos sueños, ¿no? O sea, que estamos dormidos, estamos soñando, pero después en el sueño nos damos cuenta de que estamos soñando y es así como una pesadilla en la que queremos despertar, pero no podemos. Y normalmente sentimos pues que dura varios minutos estos sueños, estas pesadillas en las que sabemos que estamos soñando, intentamos despertar, pero no podemos. O sea, estamos en un sueño y en ese sueño despertamos, pero despertamos en otro sueño y después así consecutivamente. O sea, estamos despertando entre sueños, pero no podemos despertar de verdad y normalmente pues nos da miedo y queremos despertar y no podemos. Esos son sueños, no sé si se llaman sueños lúcidos, pero son sueños en los que sabemos que estamos soñando, pero son pesadillas. Y en esos sueños normalmente pues no intentamos controlar el sueño por el miedo que tenemos. El miedo que tenemos no nos deja pensar con claridad en ese sueño para intentar pues controlarlo, sino que simplemente tú estás muy concentrado en intentar despertar y despiertas, pero no despiertas de verdad y quieres pues que alguien te despierte y todo eso. Esos son otros sueños que yo también he tenido varias veces. Esos que intentas despertar y no puedes y pues así un sueño en el que estás consciente y normalmente son pesadillas y pesadillas y así. Y ahora les quiero contar un sueño que tuve apenas hoy. Hoy que estoy grabando el video, pues justo hoy tuve un sueño muy impactante, o sea, muy especial. Estoy grabando esto como a las 11 de la mañana y pues este sueño lo tuve en la noche. Y pues fue un sueño bastante, lo tuvo todo, o sea, fue muy así especial. ¿De acuerdo? Y miren, en este sueño yo estaba soñando que estaba en mi sala. En mi sala con mis amigos, con mis amigos. Estaba yo en la sala y con mis amigos y pues estábamos todos muy felices juntos. Estamos muy felices juntos. Era un sueño muy bonito. Pero ya después, hubo una parte en el sueño, pues estábamos felices, pero ya después mis amigos, pues se pusieron así muy así tristes. Se pusieron así como tristes y así.
y pues me miraron así como con tristeza, inocencia y algo así como intentando consolarme o algo así. Y pues yo sentí pues que ellos me querían decir pues que ya se tenían que ir, ¿no? Que ya se tenían que ir a sus casas, pues que ya no podíamos seguir jugando y así. En el sueño yo pues sentí eso de que, bueno, pues ya se tienen que ir y tal. Entonces yo en el sueño les dije, por favor, quédense otro rato, por favor, quédense otro rato aquí jugando, o sea, quédense conmigo. Y pues ellos me miraron así muy inocentes, así muy tristes. Y entonces, eran mis amigos y mi mejor amiga, pues dio un paso al frente y pues con una sonrisa y mis amigos sonriendo también así como con una sonrisa inocente y así de consuelo, de tristeza, ella me dijo, lo siento Julián, pero nosotros ya nos tenemos que ir y tú ya tienes que despertar. O sea, literalmente me dijo que estaba soñando. Y pues todos mis amigos así y ella también muy tristes. Y así pues de que ellas se tenían que ir y yo ya tenía que despertar de ese sueño que tenía con ellos. Y pues en cuanto me dijo eso, quedé en shock. Quedé en shock. Porque pues en cuanto me dijo eso, pues me sentí muy triste. O sea, literalmente me dijo, lo sentimos Julián, pero estás soñando. Ya tienes que despertar y nosotros nos tenemos que ir. Pero pues así muy sentimentales y pues de que queríamos estar juntos y todo eso. Entonces pues yo me sentí muy triste, o sea, empecé a llorar, o sea, me sentía muy triste, mi corazón, sentía el corazón pues lleno así de sentimientos y todo eso, o sea, me sentí muy así devastado al saber eso. Entonces esa fue una emoción muy fuerte que sentí en el sueño. Y por esa emoción tan fuerte, yo casi que me convierto en un Super Saiyajin en el sueño. Porque les he dicho en mi video del Super Saiyajin que una forma de convertirte en Super Saiyajin es experimentando una emoción muy fuerte. A veces de ira, de alegría o de miedo. Y esa sensación que yo experimenté fue de tristeza, fue de impotencia, pues al saber que era un sueño y que mis amigos ya se iban a ir y ya no los iba a poder ver. Entonces, pues fue así, o sea, de esa emoción tan fuerte, sentía mi cuerpo en el sueño, pues muy eléctrico, o sea, empezaba así como a sentirlo muy eléctrico, así, muy eléctrico, empezaba a lanzar chispitas y mi cuerpo se envolvió en una aura dorada. Me envolví en una aura dorada y empecé a lanzar pequeñas chispitas, pues de la emoción tan fuerte que sentía. Sentía en la cara también mucha electricidad, pero no me pude convertir en un Super Saiyajin. Simplemente estuve así por unos segunditos y ya después desapareció el aura dorada y todo eso como ya les había dicho antes, que a veces en algunos sueños lúcidos no puedo hacer esto, pero pues fue así y hasta en el sueño yo vi la línea roja esa de cuando Gohan se convirtió en Super Saiyan fase 2, no pues que estaba así serio y después una línea roja atravesó su cabeza y estalló en ira y se convirtió en Super Saiyan. Pues yo sentí y vi exactamente eso en el sueño, yo estaba así lleno de sentimientos y de así. Y la línea roja, pum, atravesó mi cabeza. Y pues yo prácticamente, pues que casi estallo así, pues en esas emociones. Y casi me convierto en Super Saiyajin. Me envolví en una aura dorada, empecé a lanzar chispitas, pero no pude convertirme. Y pues así estuve yo en el sueño, o sea, estaba así medio convirtiéndome en Super Saiyajin, o sea, súper sentimental. Y enfrente de mí, mis amigos, todos mis amigos, viéndome pues así con tristeza, inocencia, como intentando consolarme de que ellos ya se tenían que ir, que era un sueño, ya tenía yo que despertar. Y ese sueño tuvo muchísimos significados. Despertando del sueño, seguía sintiendo esas emociones en mi cuerpo, sentía el corazón y desperté con lágrimas en los ojos, con lágrimas en los ojos desperté, pues de esa emoción que yo tuve en el sueño. Y pues despertando lo recordé, no lo quise olvidar, porque sabía que era un sueño muy especial. Y ya después de pensar mucho y pensar mucho en el sueño, me di cuenta de su significado, que tenía significados ocultos. Así como les dije también antes de las visiones del futuro, que tienen significados.
y que hay que saber identificar y traducir el sueño. Ese sueño tenía muchos significados también. Y pues era así, todo lo que les digo que sentí en el sueño, despertando todavía con el corazón y todo eso. Y pues yo sentí todo eso porque los amigos que estaban conmigo, pues no sé cómo decirlo, es difícil explicar esto de mis amigos porque esos amigos que yo tuve, pues fueron mis amigos, mis mejores amigos, prácticamente mi familia. Y a día de hoy ya no están conmigo. No están muertos, ¿de acuerdo? Pero es algo difícil de explicarlo, o sea, esto de mis amigos. Fueron mis amigos, mi familia y todo eso. Pasé grandes momentos con ellos, en serio, bastante. Hasta creé un canal secundario llamado Amigos Universales por ellos, para nunca olvidarlos. Pero pues ellos a día de hoy ya no están conmigo, ya casi pues no están conmigo, ya casi no sé de ellos ni nada de eso. Es difícil explicarlo, o sea, no es como que se mudaron lejos o algo así, es difícil explicar esto de mis amigos. Tal vez en un video futuro lo explique mejor, pero un video ya muy lejano. Entonces, como era mi familia, mis amigos, y ya no los puedo ver a día de hoy, pues al estar con ellos ese rato tan feliz, y pues que ellos estuviesen así tristes, diciéndome que disfrutaron estar conmigo, volverme a ver como antes y todo eso, pero que ya se tenían que ir y yo tenía que despertar, pues por eso sentí esa emoción tan fuerte de tristeza, porque para mí fue hermoso poder volverlos a ver, volver a estar con ellos juntos, pero ya se tenían que ir y pues todo eso. No los he vuelto a ver en varios años y han pasado varios años desde que mis amigos, pues todo eso. Entonces, pues por eso sentí esa emoción tan fuerte y todo eso. Y despertando y pensando en el sueño, ya me di cuenta de también su significado. Pues ese fue un sueño lúcido más o menos, porque en el sueño yo sentía que no estaba soñando, que era real. Pero pues mis amigos literalmente me dijeron, estás soñando, ya tienes que despertar y nosotros ya nos tenemos que ir. Entonces en el sueño yo estaba debatiéndome porque sentía que no era un sueño, que era real, pero al mismo tiempo sentía que sí era un sueño porque ya me habían dicho que era un sueño. Era un sueño lúcido así medio raro porque estaba entre creyendo que no era un sueño y creyendo que sí era un sueño, así debatiéndome en el sueño. Y pues con significados así, viendo a mis amigos que ya no están conmigo y todo eso. Y pues justo soñé esto hoy, el día que me toca grabar el video de los sueños. Justo hoy que tengo que grabar este video donde yo les voy a explicar todo esto de los sueños. O sea, fue como una coincidencia, no fue una coincidencia, o sea, algo especial, o sea, fue el destino de que justo mis amigos interactuaron conmigo, me visitaron en mi sueño. Ellos prácticamente vinieron, y me vinieron a visitar en el sueño, ellos tal cual, para con este sueño yo poderles contar ahorita más cosas en este video que antes no sabía, o que sí sabía pero que no recordaba. O sea, yo hice un guión, para grabar este video hice un guión y lo estuve repasando, pero hubo unas cosas que se me olvidó decirles, que se me olvidó apuntar, pero gracias a este sueño pude añadir más cosas a este video. Y pues eso era lo que mis amigos me querían decir, o sea, de que yo añadiera más cosas que no añadí antes en el guión para que ustedes supiesen más cosas. Fue así. Gracias a ese sueño añadí la parte de que, pues de que uno siente emociones, incluso ya despierto. O sea, cuando tú despiertas, sigues sintiendo en tu cuerpo esas emociones, la energía de que tu corazón o empiezas a llorar, todo eso. Yo ya sabía esto, pero no lo había apuntado, se me había pasado. Mis amigos me lo recordaron en este sueño. Y yo ya grabé esta parte de que pues sientes todas estas emociones y que los sueños son mucho más profundos. Son así como dimensiones, universos paralelos, pero de vidas tuyas también. Todo eso. De que en los sueños puedes ver a personas que ya no están contigo. De que personas que ya se han ido, que han muerto. O tener sueños cooperativos en los que estás soñando con tus amigos. Y que ya al día siguiente cuando vas a hablar con ellos resulta que fue el mismo sueño y estuvieron en un sueño juntos. Este sueño que tuve hoy tuvo todos estos significados. O sea, mis amigos me ayudaron a poderles decir yo todo esto también, a darles más, en este video, decirles más cosas.
Entonces ese sueño fue muy bonito y fue así porque fue un sueño lúcido. Estuve con mis amigos que ya se han ido. Me convertí casi en Super Saiyajin, pero no pude. Sentí las emociones al despertar llorando y el corazón así. Y pues lo pude interpretar y todo lo que me querían decir. Añadí las cosas de los sentimientos al despertar, las dimensiones y universos y vidas paralelas, de que puedes soñar en sueños cooperativos con otras personas y que ya se han ido y todo eso. Este sueño fue muy importante y lo soñé hoy, pues justo cuando estoy grabando este video, porque era el destino y tenía que decirles yo todo esto. Y ese sueño que tuve, pues fue así. Y pues gracias a ese sueño que tuve, añadí bastantes cosas a este video, ¿de acuerdo? Y pues este sueño lo tuve apenas hoy. Y fue así un sueño lúcido y así, pero bueno. Esto era lo que, esto es lo que les quería decir también, ¿de acuerdo? Y ahora les voy a hablar sobre mis experiencias con las parálisis del sueño, ¿de acuerdo? Las parálisis del sueño tú lo puedes buscar en Google o también lo pasan por History en alienígenas ancestrales. Si lo buscas en Google, parálisis del sueño, te va a aparecer que es todo esto de la parálisis del sueño. Bueno, la parálisis del sueño es cuando tú estás dormido o despierto. O sea, tú sientes que despertaste, que estabas en un sueño y despertaste y ya estás despierto en tu cama y todo igual, que no estás soñando. Pero no te puedes mover, te sientes paralizado, no puedes respirar, no puedes hacer nada, o sea, tu cuerpo sigue dormido, no puedes hacer nada, te sientes así paralizado. Y encima hay un espectro a un lado tuyo, o sea, una entidad oscura, maligna. Yo he tenido varias parálisis del sueño, varias experiencias de estas. Yo estoy completamente paralizado y a un lado mío está esta entidad oscura. No se ve precisamente como un humano, o por lo menos las experiencias que yo he tenido. O sea, cada vez que se me aparece este espectro, es más bien como una silueta, o sea, como humo oscuro, así. No como un humano precisamente, más bien como un aura, así, que se me aparece. Y pues he tenido parálisis del sueño. Y ahorita les voy a contar la primera vez que me pasó. La primera vez que tuve yo una parálisis del sueño fue a mis 14 años. La primera vez que me pasó fue horrible, ¿de acuerdo? O sea, yo estaba en mi cama durmiendo en la cocina. En aquel entonces yo dormía en la cocina, en una cama. Todavía no estaba en este cuarto. Y pues yo estaba en la cocina y desperté. Sentí que desperté de un sueño. Entonces estaba en mi cama, en la cocina, y todo se miraba exactamente igual. Hagan de cuenta que yo estaba despierto. La cama, mi cuerpo, los muebles, todo exactamente igual. Pero no me podía mover. Estaba completamente paralizado. No me podía mover ni respirar, ni por la nariz ni por la boca. Sentía la boca pegada que no la podía abrir para respirar. O sea, estaba completamente paralizado. No me podía mover ni respirar. Y a un lado mío estaba este espectro, esta entidad oscura. A un lado mío y pues sentía muchísimo miedo. Esta cosa a un lado mío pues que parecía un espectro. Yo sin respirar ni poderme mover, sentía muchísimo miedo esa primera vez. Y pues además, esa primera vez, yo hasta escuché un tren. Escuché que un tren venía por mí. O sea, miren, hagan de cuenta. Aquí está la cocina. Acá está la sala. Y pues justo en medio está la cocina y la sala. Están separadas por una pared. Pero en esa pared hay un arco así, como una ventana, sin vidrio, así un arco. Y también una puerta. Y está así, la sala, la cocina y la división. Y aquí donde está la cocina, está después este cuarto.
Está aquí la cocina y así enfrente está esa puerta de mi cuarto. Está esa puerta. O sea, si abro la puerta, está la cocina, la sala y todo eso. Y pues esa fue la primera vez. O sea, estaba así la cocina, el cuarto y todo estaba así. Entonces yo pues estaba paralizado, no me podía mover, respirar, el espectro estaba a un lado mío, sentía muchísimo miedo, yo me quería cobijar, hacía todo lo posible para intentar agarrar la cobija y cobijarme, no quería ver al espectro porque me daba miedo, cerraba los ojos era lo único que podía mover, abrirlos y cerrarlos, intentaba gritar por ayuda a mis padres, intentaba pedir ayuda, no podía y escuché un tren. Escuché que un tren venía por mí. O sea, estaba así. Sentía y escuchaba que el tren llegaba de la sala, pasaba por la puerta y llegaba a la cocina. O sea, lo escuché clarito. O sea, escuché el sonido que hacen los trenes, pues de las ruedas girando. Incluso el DC que hacen los trenes de chu, chu. O sea, todo eso. O sea, escuché un tren clarito como en las películas, en los juegos, en todo eso. Sentí que el tren llegó de la sala a la cocina, que llegó por mí. Esa fue la primera vez. Fue horrible, les digo, sentía muchísimo miedo y todo eso. Y esta experiencia duró casi un minuto. Así yo paralizado, sin respirar, sin moverme ni nada, con el espectro a un lado mío y escuché el tren, y todo eso. Ya después, finalmente me pude mover, respirar y yo estaba viendo el espectro y justo se desvaneció cuando ya me pude mover y respirar. Entonces yo tenía muchísimo miedo y me cobijé y pues tenía muchísimo miedo esa primera vez. Ya no me quise volver a dormir, pues, porque tenía miedo de que me volviera a pasar y no podría yo sobrevivir, porque les digo que sentía pues que era mi final prácticamente, sentía que hasta ahí había llegado. No me quise dormir por miedo pues de todo eso. Y ya después volví a tener más parálisis del sueño. La segunda vez, que creo que fue la segunda vez, volvió a pasar todo exactamente igual. Yo paralizado, sin respirar ni moverme, el espectro a un lado mío, el espectro que normalmente medía 1,80 m, casi 2 metros era alto. También ha aparecido un espectro más chiquito, como de 1 metro, casi como si fuese un niño. Pero nada más una vez me ha aparecido ese espectro chiquito, la mayoría de veces es alto. Y pues esa la segunda vez, todo igual, el espectro, todo igual. Pero en esa ocasión no escuché un tren. En esa ocasión escuché un arpa tal cual, como las arpas que dicen que tocan en el cielo, las arpas que los ángeles tocan en el cielo, así un arpa. Escuché tal cual eso, escuché yo un arpa, el espectro a un lado mío y todo igual, que no podía respirar ni moverme. Yo con muchísimo miedo, intentando cobijarme, pedir ayuda, todo eso. Ya después de casi un minuto, unos 40 segundos, me puedo volver a mover, respirar y todo, y el espectro desaparece. Esas son las parálisis del sueño que yo he tenido. Y pues al principio me daba muchísimo miedo, pero yo quería dejar de tener miedo. Yo ya no quería tener miedo. Entonces, en aquel entonces yo era muy miedoso. Me daba miedo casi todo, muchísimas cosas. A mis 14 años, así. Me daba miedo los truenos, me daban miedo las leyendas que contaban, los fantasmas. Tenía miedo a muchísimas cosas, pero yo ya no quería ser miedoso, yo quería ser valiente. Entonces empecé a cambiar. Y algo que me ayudó mucho fue Dragon Ball. Dragon Ball me ayudó mucho a dejar de tener miedo. Porque yo miraba Dragon Ball, miraba a Goku, Vegeta, Gohan, a todos estos enfrentándose pues a monstruos, a demonios y a cosas así. Todos peleando, dando su alma, o sea, peleando con todo, siendo muy valientes y ganándoles a estos monstruos. Y me ayudó mucho ver Dragon Ball para yo ser más valiente. Me empecé a mentalizar que yo era un Super Saiyajin, que yo era el Super Saiyajin legendario, Broly. Broly es uno de mis personajes favoritos. Y pues es uno de mis personajes favoritos.
Y pues Broly prácticamente que es casi invencible. Me gusta tanto el Broly antiguo como el nuevo. Pues que Broly es casi invencible, que nadie le puede ganar, que es muy invencible y todo eso. Aunque pues al final sí lo derrotan, pero pues es casi invencible, no le tiene miedo pues a casi nada, es así. Entonces yo me empecé a mentalizar que era Broly para dejar de tener miedo a estos espectros y ser valiente. Y sí me sirvió. Yo me mentalizaba que era el Super Saiyan legendario, que yo era muy especial, porque yo siempre he sido muy especial y me identifiqué con Broly, que también era el Super Saiyan legendario, que cada 1000 años aparece y todo eso. Entonces yo me identifiqué con él, porque era muy especial también. Entonces pues me mentalicé que era Broly, ya no tenía miedo y todo eso, y me sirvió, porque después, cuando me volvió a dar una parálisis del sueño, yo ya me había mentalizado que era valiente, que era un Super Saiyajin, y entonces dejé de tener ese miedo que tenía antes. O sea, la próxima vez que me pasó una parálisis del sueño, no me podía mover, no podía respirar, el espectro a un lado mío. Y sentía miedo todavía, pues ese miedo de que no te puedes mover, no puedes respirar y el espectro está a un lado tuyo. Pero en esta ocasión, en vez de intentar cobijarme, gritar por ayuda, lo que yo hacía era pelear. Era pelear, o sea, yo intentaba moverme, pero para golpear al espectro, o sea, daba toda mi alma, todas mis energías en intentar levantarme de la cama. Intentaba levantarme y lanzarle de golpes, intentaba pelear contra el espectro tal cual. No intentaba cobijarme, huir, pedir ayuda. Nada de eso. Intentaba pelear, tal cual. Entonces, pues yo le lanzaba golpes, intentaba mover las manos para lanzarle de golpes, lo golpeaba, lo pateaba, hacía todo lo posible. Incluso intentaba abrir la boca, pero no para pedir ayuda, sino para morderlo. Así como Goku, que muerde a los villanos, pues igual. Intentaba abrir la boca, pues para morderlo, no para pedir ayuda. O sea, le daba de mordidas, golpeaba y todo eso, o sea, ya era ya muy valiente, intentaba pelear contra el espectro, tal cual, ya para vencerlo y todo eso. Y ya después de un rato de pelear yo intentando moverme para pelear, el espectro desaparecía y ya despertaba, ya podía moverme y todo de vuelta. Y al principio tenía miedo de volverme a dormir, pues por eso de que me volviera a pasar. Pero ya cuando yo me hice valiente, ya no me daba miedo volverme a dormir. Ya desaparecía, podía respirar y todo eso. Y ya me tranquilizaba y me volví a dormir porque tenía sueño. Tenía sueño y dije, nah, pues tengo sueño, me vuelvo a dormir. No me importa que esta cosa vuelva a aparecer, porque yo sé que si vuelve a aparecer voy a volver a pelear y te puedo derrotar. Lo puedo derrotar. Me mentalicé así, muy valiente, y me hice muy valiente a partir de ahí. Y pues entonces ya me dormía y ya. Y pues tenía estas parálisis del sueño, después seguía volviendo a tenerlas. Ya después, otra vez que me pasó esta parálisis del sueño, ya era en este cuarto. Eso me pasó en la cocina, pero también me ha llegado a pasar en este cuarto donde estoy ahorita. Una vez, pues yo estaba soñando, bueno, yo estaba dormido en mi cama, en este cuarto, desperté y esa vez fue cuando apareció el espectro chiquito, que les digo que era de 1 metro, como un niño. Apareció y yo no podía moverme, respirar y él estaba a un lado mío, pero después se pasó por detrás a la cabecera donde yo estaba durmiendo, estaba a un lado mío, a mi izquierda, pero después se fue hasta la cabecera de mi cama y me hizo una llave de lucha libre. O sea, me agarró del cuello intentando ahogarme y asfixiarme. Y yo en ese entonces ya era valiente. Entonces yo intentaba con todas mis fuerzas intentar agarrarlo, romper la llave que me estaba haciendo, que me estaba ahorcando. Intentaba, pues, romper la llave y pelear. Aunque fuese chiquito, darle de golpes, morderlo. También intentaba convertirme en Super Saiyajin, lanzar un Kamehameha y todo eso porque estaba entre dormido y despierto. Y hacía todo esto, peleaba con todas mis fuerzas. Y ya después el espectro, pues desapareció, me podía volver a mover y ya me volví a dormir, ya como si pues eso ya hubiese pasado. Dragon Ball me ayudó mucho a ser valiente y todo eso.
También cada vez que se me aparece el espectro, yo pues ya era muy valiente. Es más, hasta le decía al espectro, yo pensaba, le decía, éntrale, éntrale, que hasta de 2 puedo, o vengan de a 10, contra todos puedo. Ustedes no son nada para mí, puedo contra todos ustedes. Y también esta palabra que dice Gohan del futuro de yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo, mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes y después de eso los derrotaré pase lo que pase. Dragon Ball me ayudó mucho pues a ser valiente y ya cada vez que me pasaba estas cosas yo peleaba, ya pasaban y me volvía a dormir. Y estas cosas me pasaron a partir de los 14 años en adelante. La última vez que me pasó, creo que fue hace un par de meses o incluso ya casi un año. Y esto me pasa cuando hace frío. Las parálisis del sueño normalmente me pasan a mí cuando hace frío, porque cuando hace frío se me tapan las narices y ya no puedo respirar. Entonces es cuando me pasan a mí esas parálisis del sueño en invierno. Pero ya cuando me pasan, pues yo peleo. Ya no es como al principio que me intentaba cobijar o gritar por ayuda. Yo ya peleo, los muerdo, todo. Ya es así. Estas parálisis del sueño. Les digo que si las buscan en Google o ven en History en alienígenas ancestrales, van a ver todo esto de las parálisis del sueño. Y estas son mis experiencias que he tenido yo con las parálisis del sueño. ¿De acuerdo? Y ahora les voy a hablar sobre unos sueños que yo he tenido con marcianos. Yo también he soñado con marcianos. Y pues yo empecé a soñar con marcianos a partir de los 14 años. Fue cuando empecé a soñar con marcianos y que me empezó a gustar también todo esto. Y bueno, yo he tenido sueños con marcianos alienígenas, algunos sueños muy bonitos, otros sueños algo feos, como lo clásico de que cuentan en las películas, de que experimentan contigo. He tenido sueños en los que alienígenas han experimentado conmigo, pero también he tenido sueños muy bonitos en los que estoy con los alienígenas y ellos me hablan, me enseñan constelaciones, planetas, me hablan y me dan enseñanzas, me hablan de cómo nos están ayudando y pues muchas cosas así, para interpretar los sueños, cosas importantes. He soñado con alienígenas grises, chaparritos, algunos altos, alienígenas verdes con antenitas y ojos de humano, alienígenas rojos, otros alienígenas así, muy raros, con formas raras y varias cosas así. He tenido sueños con alienígenas y a mí me encanta soñar con alienígenas. Cada vez que yo tengo un sueño con alienígenas, lo apunto en un cuaderno o a veces en el propio teléfono. Lo apunto. Y he tenido sueños así con alienígenas, muy bonitos, así, y me encanta soñar con alienígenas a mí también. Y pues cada vez que tengo estos sueños los apunto y también dicen que es muy bueno apuntar los sueños. O sea, es muy bueno apuntar los sueños porque esto te ayuda a tener sueños lúcidos. Que si tú apuntas tus sueños, te puedes dar ¿cómo se dice? Pues puede ayudarte a identificar los patrones del sueño y cuando estás soñando. Yo cada vez que tengo un sueño que me gusta mucho, lo apunto. Aunque no sea con alienígenas, si es un sueño muy bonito, lo apunto. En un cuaderno o en el teléfono. Si es un sueño con alienígenas, sí o sí lo apunto. Aunque no me haya gustado, lo apunto. Y yo apunto mis sueños así, en cuadernos y cosas así. Y dicen que es muy bueno apuntarlos porque te ayuda también a tener sueños lúcidos. Y pues yo ya he tenido bastantes sueños lúcidos también. Y sueños muy bonitos, con alienígenas, muchísimas cosas. Me encanta soñar, ya sé muchas cosas sobre los sueños y todo esto. ¿De acuerdo? Y una curiosidad, ¿sabían que marcianos significa ancianos de mar? O al menos yo lo identifico así, o sea, yo creo que es así. Marcianos, ancianos de mar. Porque se dice que los marcianos, los alienígenas, pues viven en el mar. En Tampico, en Altamira, en la playa aquí del Golfo de México,
que dicen que es donde tienen su base submarina y todo eso. Marcianos, ancianos de mar. Al menos yo creo que eso significa la palabra, marcianos. Y ya con esto voy a finalizar este video. En la descripción te voy a dejar otros videos muy buenos para que los vayas a ver. Tengo un tutorial de cómo convertirte en un Super Saiyajin en la vida real. También tengo un tutorial de cómo hacer un Kamehameha en la vida real. Tengo también otros tutoriales y videos muy buenos de telequinesis, de qué es la suerte, cómo conseguir la vida de tus sueños y varios videos muy buenos que te dejaré en la descripción para que los vayas a ver. Y si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video. Adiós.